No sé ni cómo empezar a contar esto sin que me tiemble la voz, pero voy a hacerlo como se lo contaría a una amiga en la cocina, con un café en la mano y ese nudo en la garganta que no se va fácil. Yo lo conocí un martes cualquiera, de esos que no prometen nada. Estaba en una cafetería del centro, apurada, con papeles de la oficina volando de mi bolso, y él apareció de la nada, como en esas escenas tontas de película. Me ayudó a recoger todo. Me hizo una broma sobre mi desorden y terminamos compartiendo la mesa porque no había más espacio libre. Desde ahí fue como si la vida se acelerara. Empezamos a hablar todos los días, primero por mensajes, luego llamadas eternas, hasta que se volvió rutina encontrarnos los viernes. Tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir vista, como si por fin alguien me prestara atención de verdad. Y no era solo eso. Me preguntaba por cosas mínimas de mi vida, recordaba detalles que yo ni sabía que había contado. Que si mi serie favorita, que si el café con 2 de azúcar, que si la canción que me hacía llorar desde que murió mi papá. Todo lo tenía en cuenta. Era atento, cálido y además guapo, con ese tipo de sonrisa que parece peligrosa, pero que una decide ignorar el instinto. Yo no me enamoré de golpe. Fue un enredo lento, pero profundo. Cuando le conté a mi mamá, ella hizo esa cara rara que pone cuando no sabe qué pensar. Pero bastaron 2 cenas con él para que cambiara completamente. Empezaron a hablar más de lo normal, y a veces incluso quedaban para tomar café sin mí. Yo, ilusa, pensaba que era lo mejor que podía pasarme, que él no solo me amara a mí, sino que también se llevara tan bien con mi madre. Pensaba, esto es lo que se siente tenerlo todo. Las cenas en casa se volvieron una especie de ritual. Mi mamá cocinaba sus platos favoritos, él siempre traía vino o flores, y yo me sentaba entre ellos como si hubiera ganado algún premio a la familia perfecta. A veces me daban celos de cómo se reían juntos, de las miradas cómplices que se lanzaban cuando hablaban de cosas que yo no entendía del todo. Pero después me abrazaba por la espalda en la cocina, me decía que yo era su lugar seguro y se me pasaba todo. Una noche, después de una cena especial, sacó un anillo pequeño, sin mucho brillo, pero con una piedra azul que parecía tener historia. No era una propuesta formal ni nada por el estilo. Solo dijo, «Es para que sepas que esto va en serio». Yo lo usé desde ese día, sin dudar. Dormía con él, me bañaba con él, como si ese anillo fuera prueba de algo sagrado. Empezamos a hablar de cosas grandes, de irnos juntos a otra ciudad, de tener hijos con nombres raros, de alejarnos de todo lo que nos había dolido antes. Él hablaba de comprar una casa con jardín, con un perro que se llamara Dante. Yo ya me imaginaba navidades juntos, fotos enmarcadas, viajes improvisados. Todo parecía tan real, tan posible, que nunca me detuve a mirar con atención los pequeños ruidos del fondo. Cosas mínimas, como que él a veces se quedaba callado en medio de nuestras charlas, o que se ausentaba por horas y luego volvía con explicaciones que sonaban a libreto ensayado. Pero uno no quiere ver. Uno prefiere pensar que es el estrés, el trabajo, la vida adulta. Y cuando tu propia madre lo defiende, lo justifica, lo invita más veces a la casa que tú misma, es como si el universo te dijera, relájate, todo va bien. Pero un día algo cambió. Fue de a poco, como cuando se empieza a enfriar un café y no te das cuenta hasta que lo probás y ya no tiene gusto a nada. Él empezó a estar más ausente. Decía que tenía juntas importantes, reuniones que se alargaban, viajes relámpago. Al principio no me preocupó, porque siempre me mandaba una foto desde donde estaba, una nota de voz, cualquier detalle, pero con el tiempo esas señales empezaron a desaparecer. Las llamadas eran cada vez más cortas, los mensajes más secos. A veces me respondía con un simple «ok», después de contarle algo importante. Y yo, claro, empecé a tragarme las dudas, como si fueran mi culpa.
Me repetía que quizás estaba exagerando, que todos pasan por etapas raras. Lo peor es que mi mamá también se puso extraña. De un día para otro dejó de contarme cosas. Cuando hablábamos por teléfono, cortaba rápido. Si yo pasaba por su casa sin avisar, la notaba nerviosa, como si me escondiera algo. Una vez le pregunté directamente si pasaba algo con él, si lo había notado raro. Y me dijo, con una sonrisa medio tensa, «Debe estar estresado, hija. No lo presiones tanto». Esa frase se me clavó. ¿Presionarlo? Si yo lo único que hacía era esperarlo. Empecé a sentirme una intrusa en mi propia historia, como si fuera la última en enterarse de algo que todos sabían. Pero lo dejé pasar, una vez más, porque todavía creía que el amor verdadero se trataba de confiar, de aguantar, de no desconfiar sin pruebas, porque sinceramente no quería descubrir nada. Hasta que una tarde encontré algo que no podía explicar ni con 1000 excusas. Íbamos a usar su auto para ir a un cumpleaños y al subirme al asiento del acompañante noté un pañuelo en el suelo. Era de mujer, claramente, y no mío. Olía a perfume caro, uno fuerte, que yo conocía pero no lograba identificar en ese momento. Le pregunté qué era eso tratando de sonar casual, como si no me estuviera temblando la voz. Él dijo que seguramente era de alguna compañera de trabajo, que a veces llevaba gente en el auto. Me lo dijo tan tranquilo, tan convincente, que casi le creo. Pero algo dentro de mí se encendió. Una alarma. Una de esas que se prenden cuando tu cuerpo entiende lo que tu cabeza no quiere aceptar. A los 2 días, recibí una llamada anónima. Fue de noche, mientras doblaba ropa en mi cuarto. Al principio, no hablé, solo escuché respiración al otro lado, y de pronto una voz femenina, seria, baja, dijo, «Abre los ojos». Nada más. Colgó. Me quedé paralizada, mirando el celular como si fuera una bomba. Lo primero que pensé fue en mi mamá, lo segundo, en él. Y ahí entendí que ya no se trataba de imaginar cosas, que algo real estaba pasando y que yo tenía que dejar de hacerme la ciega. Así que empecé a observar, a estar más atenta, a revisar pequeños detalles, como a qué hora respondía los mensajes, si su ropa olía a mi perfume o a otro, si mi mamá mencionaba su nombre más de lo normal. Empecé a conectar puntos, aunque parte de mí todavía deseaba que todo fuera una locura mía. Una tarde decidí pasar por la casa de mi mamá sin avisar. Dijo que no estaba, que había salido a hacer unas compras, pero su auto estaba afuera y las luces prendidas. Algo no cuadraba. Toqué la puerta y esperé. Nadie respondió. Entonces saqué la llave que todavía tenía y entré. Todo estaba en silencio. Caminé despacio por el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho como si se me fuera a salir. Y ahí, desde la entrada de la cocina, los vi. A él, a ella, besándose. No fue un beso largo ni apasionado. Fue uno de esos que se dan con confianza. Un beso que no era nuevo. Me quedé helada. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, parada, mirando. Ellos me vieron, los dos, y ninguno dijo una palabra. Fue como si el mundo se congelara. Sentí que me salía del cuerpo, que era otra persona mirando una escena ajena, pero no era una película, era mi vida, mi madre, mi pareja, en mi cara. Cuando reaccioné, no supe ni qué dije. Empecé a gritar, creo. Les pedía explicaciones, los insultaba, lloraba al mismo tiempo. La voz me salía rota, como si no me perteneciera. Mi mamá, al principio, no dijo nada. Solo me miraba con culpa, o con vergüenza, no sé. Él fue el primero en hablar. Dijo, no planeamos que pasara, solo pasó. Y ahí sentí una rabia que no sabía que tenía. Solo pasó, así de simple. ¿Eso justificaba destruirme? Mi mamá intentó acercarse, pero le grité que no se atreviera. Me dijo que había sentido algo especial por él desde el primer día, que había luchado contra eso, pero que no pudo más. Yo no podía creer lo que escuchaba.
Era como si me arrancaran la piel. Me fui de esa casa como pude, sin mirar atrás. Tenía las piernas flojas, el pecho apretado y la vista nublada. No sabía a dónde ir, así que manejé sin rumbo por casi una hora. Terminé estacionada frente a un parque donde solíamos ir los domingos. Me senté en una banca y lloré como nunca en mi vida. No me importaba que la gente me viera. Era un llanto sucio, desesperado, lleno de preguntas sin respuesta. ¿En qué momento todo se desvió así? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Qué tipo de persona hace algo así con su propia hija? Me sentía traicionada por los dos pilares que creía tener, el amor y la familia. Y en ese momento se me cayeron los dos al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Me encerré en mi departamento y no atendí llamadas, no abría cortinas, no cocinaba, no hablaba con nadie, ni siquiera con mis amigas más cercanas. Me pasaba las horas en la cama, mirando al techo, repasando escenas una y otra vez, como si repitiéndolas pudiera entender algo que no tenía lógica. Revisé cada conversación, cada gesto, cada vez que los vi juntos, y no sospeché nada. Y lo peor era que extrañaba. Extrañaba a los dos, a él, con su forma de hacerme sentir especial, y a ella, con su presencia constante. Eso me partía en dos, sentir esa falta mientras sabía que eran los que me habían destruido. Era una soledad tan cruda que dolía físicamente, como si algo se me hubiera roto adentro y no supiera cómo pegarlo. Después de casi un mes sin contacto, me llegó un mensaje de mi mamá. No decía mucho, solo: «Estoy aquí si necesitas hablar». Lo leí 1000 veces, pero no respondí. ¿Hablar de qué? ¿De cómo cruzó todos los límites? ¿De cómo me miraba a los ojos sabiendo lo que hacía? No podía. Me daban náuseas solo de pensar en su voz. Con él no hubo mensajes. Supongo que entendió que ya no había nada más que decir. A veces pensaba en escribirle solo para escupirle todo el odio que me consumía por dentro. Pero algo me detenía. No porque lo quisiera proteger, sino porque sentía que gastar una palabra más en él era perder tiempo de mi vida. Lo bloqueé de todos lados, a ella también, y por primera vez sentí un mínimo de control sobre algo, sobre mi dolor, al menos. Después vino la decisión más difícil: irme. No soportaba vivir en la misma ciudad, pasar por las mismas calles, cruzarme con los mismos recuerdos. Así que pedí una licencia en el trabajo, empaqué mis cosas y me mudé a otra provincia. Nadie sabía bien por qué. Solo dije que necesitaba un cambio. Empecé terapia. Una terapia pesada, de esas que te obligan a mirar lo que no quieres ver. Lloré en cada sesión durante semanas, pero también empecé a hablar, a decir en voz alta todo lo que me había guardado. Me aferré a mis proyectos, a mi rutina, a cualquier cosa que me distrajera del agujero que me habían dejado. Y un día, sin darme cuenta, pasé una mañana entera sin pensar en ellos. Fue un momento mínimo, pero me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir. El proceso fue lento, muy lento. No había días buenos, solo días menos malos. Me obligaba a levantarme, aunque fuera solo para regar las plantas o caminar 2 cuadras. Me inscribí en un taller de pintura, más por recomendación de la psicóloga que por ganas reales. Pero resultó ser un espacio donde, sin darme cuenta, empecé a soltar cosas. Al principio, solo manchaba el lienzo, sin sentido. Luego, empezaron a salir formas, colores, gestos. Era como vomitar lo que no podía decir con palabras. Pintaba compulsivamente, a veces llorando, a veces en silencio total. Pero algo en mí se estaba moviendo, y eso era suficiente para seguir. Un día conocí a un grupo de mujeres que se reunían los jueves en una casa comunitaria. Mujeres que también habían vivido traiciones familiares, infidelidades imposibles, pérdidas tremendas. No hablábamos desde el drama, sino desde la verdad. Cada historia que escuchaba me hacía sentir menos sola, menos rota.
No era la única a la que le habían apuñalado por la espalda. Y eso, por extraño que suene, me dio fuerza. Empecé a abrirme, a contar lo mío, a dejar de esconder la vergüenza. Porque sí, al principio me sentía culpable, como si yo hubiera provocado algo, como si no haber visto las señales me convirtiera en cómplice de mi propio dolor. Pero ellas me ayudaron a entender que no, que la traición nunca es culpa de quien confía. Pasaron los meses y empecé a cambiar pequeñas cosas. Me corté el pelo. No fue algo pensado, fue un impulso. Me miré al espejo un día y sentí que esa mujer con el cabello largo ya no era yo. Entré a una peluquería cualquiera y pedí que me lo dejaran corto, bien corto. Casi me arrepiento cuando vi la primera mecha caer, pero después sentí una ligereza rara, como si me hubiera quitado un peso. Fue la primera decisión simbólica que tomé solo para mí. Algo que marcaba un antes y un después, aunque nadie más lo entendiera. Yo sí. Yo sabía que ese corte era el comienzo de algo nuevo, de algo mío. No volví a saber de él, pero de mi mamá, sí. Un día, casi 2 años después, llegó una carta a mi nuevo departamento. Era su letra. La reconocí de inmediato. Dudé en abrirla. La dejé sobre la mesa por días. La miraba cada vez que pasaba, como si fuera una bomba a punto de explotar. Hasta que una noche, después de un sueño horrible, la abrí. Era una carta larga, escrita con palabras que parecían arrancadas del alma. Me pedía perdón. No me explicaba nada. No intentaba justificarse. Solo decía que vivía con culpa cada día, que entendía si yo no quería volver a verla nunca más, pero que necesitaba que yo supiera cuánto lo lamentaba. No la respondí, no porque no sintiera nada. Al contrario, lloré como si me hubieran abierto una herida vieja, pero no para reconciliarnos. Lloré porque entendí que el perdón, si llegaba, no era para ella, era para mí. Y ese perdón llegó, aunque no en forma de palabras. Llegó en pequeños gestos, en poder volver a hablar de lo que pasó sin que se me cerrara la garganta, en poder mirar una foto vieja sin romperla, en dejar de preguntarme qué hice mal. No volví a ver a mi madre, pero tampoco la odié más. Simplemente solté, como cuando uno suelta un globo al cielo. No sabes dónde va a terminar, pero ya no te pertenece. Lo mismo hice con él, su imagen, sus promesas, sus besos. Todo eso lo guardé en una caja mental que decidí no abrir nunca más. Porque entendí que a veces no se trata de entender, sino de seguir, y que seguir no es olvidar. Es elegir no seguir hiriéndote sola con lo que otros hicieron. Con el tiempo, conocí a alguien más, alguien completamente distinto. No fue un flechazo, ni una historia de película. Fue un vínculo tranquilo, sin fuego artificial, pero con presencia real. Me acompañaba sin invadir, me escuchaba sin interrumpir, me abrazaba sin prometer, y por primera vez no sentí la necesidad de idealizar a nadie. No lo puse en un pedestal, ni esperé que me salvara. Yo ya no buscaba príncipes, solo alguien que no sumara más dolor. Vivimos cosas lindas, simples, paseos cortos, charlas largas, silencios cómodos, y eso fue suficiente, porque ya no quería amor perfecto, solo quería paz, y la encontré no en él, sino en mí misma. Él solo fue un reflejo de eso. Empecé a compartir mi historia en esos encuentros de mujeres. Al principio, con vergüenza. Me temblaban las manos al hablar. Pero después me di cuenta de que cada palabra que soltaba me sacaba un peso, y que muchas de ellas se veían reflejadas en mí. Escucharlas decir, a mí también me pasó algo parecido, era como formar parte de un tejido invisible de fuerza. Mi historia ya no era solo dolor, era también herramienta. Me invitaron a dar charlas en otros espacios, a contar cómo había atravesado lo que parecía inatravesable. Nunca me puse el rótulo de ejemplo de nada. Yo solo hablaba desde el lugar más real que podía, una mujer que fue destruida por 2 personas que amaba y que logró reconstruirse con sus propias manos. En una de esas charlas,
llevé algo muy especial, el anillo, ese que él me había dado como promesa de un futuro que nunca existió. Lo había guardado en una cajita por años, sin saber por qué, hasta que un día decidí llevarlo a un joyero y mandé a fundirlo. Con ese mismo metal me hice una sortija nueva, pequeña, sencilla, pero con una piedra que elegí yo. Ya no era símbolo de nadie más, era solo mío. Me lo puse en el dedo medio, como un gesto personal, sin necesidad de explicárselo a nadie. Y cuando lo mostré en esa charla, muchas mujeres aplaudieron. No por la joya, sino por lo que significaba, que una puede tomar algo que te lastimó y transformarlo en algo propio. También empecé a escribir, no cuentos ni novelas, sino cosas sueltas. Fragmentos de recuerdos, pensamientos sueltos, pedacitos de dolor que no quería que se me quedaran dentro. Lo hacía en libretas viejas, en servilletas, en notas del celular. Un día, una amiga leyó algo de lo que escribí y me dijo: «Esto tenés que compartirlo». Al principio me reí. ¿Quién iba a querer leer mis miserias? Pero después me animé a subir uno de esos textos a una red social. Fue increíble. Decenas de mujeres comentando, agradeciendo, compartiendo sus propias heridas. Y me di cuenta de que no estaba sola. Nunca lo había estado, solo que el dolor a veces te aísla, te convence de que sos la única, la tonta, la frágil. Y no, somos muchas, y estamos aprendiendo a hablarnos distinto, a escucharnos de verdad. Una de las cosas más difíciles fue volver a confiar, no en los hombres, sino en mí, en mis decisiones, en mi intuición. Durante mucho tiempo, dudé de todo lo que sentía. Cada vez que alguien se me acercaba, esperaba el golpe. Pero poco a poco, con tiempo y con paciencia, fui sanando esa parte. Aprendí a poner límites, a decir no, sin culpa, a elegir desde el amor propio y no desde el miedo. Ya no quería gustarle a todos, quería gustarme a mí, y eso cambió todo. No me convertí en una versión perfecta de mí misma, al contrario, acepté que también tengo mis sombras, mis inseguridades, mis días de mierda, pero ahora me abrazo más fácil, me juzgo menos, y cuando caigo, sé que tengo con qué levantarme. A veces, cuando me preguntan si volví a hablar con mi mamá, digo que no. No porque no pueda, sino porque elegí no hacerlo. No por rencor, sino por respeto a mi proceso. Entendí que hay vínculos que no se pueden remendar sin dejar costuras demasiado visibles. Y no quiero vivir remendando, quiero vivir en paz. Si ella está bien o no, no lo sé. Y quizás no lo sepa nunca. Pero ya no me desvela. Solté esa parte también, porque perdonar no siempre significa volver. A veces, perdonar es simplemente dejar de cargar con lo que te hicieron, y eso es suficiente. No le deseo mal, pero tampoco le abro la puerta de nuevo. El otro día, caminando por una feria de barrio, vi una joven con su madre, abrazadas, riendo. Me dio una punzada en el pecho. No de envidia, sino de nostalgia por algo que creí tener. Pero me duró poco, porque recordé quién soy ahora, lo que construí con mis propias heridas, y en vez de mirar con tristeza, sonreí. Pensé, ojalá esa chica nunca tenga que pasar por lo que yo pasé, ojalá pueda conservar ese vínculo limpio, porque las madres también pueden fallar, y cuando lo hacen, duele de una forma que no se parece a nada. Pero una también puede sobrevivir a eso, incluso renacer, no como antes, como otra, más fuerte, más consciente, más libre. Después de todo lo vivido, aprendí a leer las señales. Ya no ignoro mi intuición. Si algo no me cierra, lo digo. Si algo me duele, lo enfrento. No me callo por miedo a incomodar, y eso me ha traído paz, pero también distancia de algunas personas. Lo acepto. Prefiero una soledad sincera que una compañía en la que tenga que fingir que todo está bien. Me hice más selectiva, más cuidadosa, no en el sentido de cerrarme al mundo, sino de abrirme solo donde siento verdad. Y esa verdad, ahora,
la reconozco con más claridad, porque ya no la busco en gestos perfectos, ni en palabras bonitas, la busco en la coherencia, en los actos, en la calma que me deja alguien después de estar con esa persona. Una tarde, mientras limpiaba una caja vieja, encontré una foto nuestra, de los tres, él, mi madre y yo, en una cena, sonriendo como si todo fuera perfecto. Me quedé un rato mirando esa imagen. No la rompí, tampoco la guardé, solo la miré con compasión, por la mujer que fui, por la que creyó que eso era amor, que eso era familia, y sentí ternura por ella, porque lo dio todo sin medir, porque confió, porque amó sin condiciones. No me odié por eso. Al contrario, me agradecí haber tenido esa capacidad, porque el problema no fue amar, el problema fue a quienes elegí para hacerlo, y eso con el tiempo se puede corregir. Lo importante es no dejar que el dolor te vuelva dura. Prefiero 1000 veces ser una mujer que sintió demasiado, a convertirme en alguien incapaz de sentir. Una noche, mientras caminaba sola por la costanera, me senté frente al río y pensé en todo lo que había cambiado. Ya no era la misma mujer que buscaba aprobación, que medía su valor por cuánto la querían. Ahora me sentía suficiente, no perfecta, no resuelta, pero sí completa con lo que era, con mis dudas, con mis heridas, con mis logros chiquitos del día a día. Ya no esperaba que alguien viniera a darme lo que me faltaba, porque aprendí a dármelo yo. Esa fue la victoria más grande, no el olvido, no la venganza, no el reemplazo, sino la construcción lenta y honesta de una nueva versión de mí, una versión que ya no pedía permiso para existir. Ahí, frente al agua, hice algo simbólico. Me quité los aros que había usado la noche en que él me dio el anillo. Eran mis favoritos. Por años me recordaban ese momento especial. Pero ya no tenían sentido. Los miré por un rato, los sostuve en la palma y luego los lancé al río. No fue una escena de película. Nadie me vio. No hubo música. Solo el sonido del agua tragándoselos. Pero para mí fue enorme. Un gesto íntimo, silencioso, que significaba mucho más de lo que parecía, porque no estaba tirando un objeto, estaba soltando un recuerdo, una ilusión, una versión vieja de mí que ya no me representaba. Y eso fue libertad. Con el tiempo, empecé a escribir todo esto como una historia completa, no para publicarla ni para hacerme famosa, sino como forma de cerrar un ciclo. Cada palabra que ponía en el papel era como cerrar una herida vieja. A veces lloraba mientras escribía, otras veces me reía de lo absurdo que había sido todo. Lo importante era que ya no lo vivía desde el dolor crudo, sino desde la comprensión. Desde ese lugar donde uno ya no busca culpables, sino aprendizajes. Lo titulé como lo que fue. Creí que era el amor de mi vida, hasta que lo vi con mi madre, porque no necesitaba adornos. La verdad, dicha sin filtro, ya era lo suficientemente fuerte. Lo curioso es que esa historia, que era mía y solo mía, empezó a encontrar eco en otras mujeres. Algunas amigas me pidieron leerla. Se la pasaban entre ellas, y cada una, después de leerla, me decía lo mismo. Esto me hizo ver cosas que yo también viví. Y ahí entendí que no hay historia inútil, que hasta lo más doloroso puede tener sentido si se convierte en espejo, en voz, en faro para alguien más. No me arrepiento de haber amado, no me arrepiento de haber confiado, porque eso habla de mí, no de ellos. Y si tengo que volver a equivocarme, lo haré desde el mismo lugar, con el corazón abierto, pero ahora también con los ojos bien despiertos. Volver a ver a alguien con intenciones románticas fue raro, no por desconfianza, sino porque ya no lo necesitaba. No sentía ese vacío que antes buscaba llenar con compañía. Salí con un par de personas, algunas conexiones lindas, otras sin futuro, pero todo desde un lugar nuevo. Ya no buscaba a alguien que me completara,
porque entendí que nadie debería cargar con esa responsabilidad. Uno tiene que llegar completo a cualquier vínculo, o al menos en proceso de armarse. Lo otro es cargarle el alma a alguien más, y eso no es justo. Así que, esta vez, si alguien se quedaba, bien, y si no, también. Lo importante era que yo no me perdiera a mí misma en el intento. Una vez, una de esas personas me preguntó si alguna vez había estado enamorada de verdad. Dudé, porque lo que viví con él se sintió muy real, muy intenso, pero ahora sé que no era amor sano, era dependencia, necesidad, idealización, amor del que te arrastra y te deja hecha pedazos. El verdadero amor no se esconde, no miente, no se roba lo que no le pertenece. Le dije eso con calma, y él me miró en silencio, como si no supiera qué responder. No me dolió. Me sentí clara, firme. Era la primera vez que hablaba de eso sin un nudo en la garganta, como si ya no me definiera, como si ya fuera una historia lejana que me construyó, pero que ya no dictaba quién soy. Volví a la ciudad donde todo pasó casi 3 años después. Fue por trabajo, una visita rápida. Pensé que me iba a descomponer de solo pisar esas calles, pero no. Sentí nostalgia, sí, pero ya no miedo. Pasé cerca de la casa de mi madre sin detenerme. No tenía intenciones de tocar esa puerta. Me bastó con verla desde lejos, tan igual, tan inmóvil, mientras yo había cambiado tanto. Me di cuenta de que no quería volver a ese pasado. No había nada para recuperar. Solo quería comprobar que lo que dejé atrás realmente ya no me dolía igual. Y fue así. Me subí al auto y seguí mi camino con una tranquilidad que nunca pensé que iba a sentir. Esa noche en el hotel soñé con ella. Soñé que nos encontrábamos en una playa, las dos descalzas, caminando sin hablar. En el sueño, ella me entregaba algo envuelto en tela blanca. Cuando lo abría, era un espejo. Y yo me veía reflejada, pero más joven, como si fuera una versión de mí antes de todo lo que pasó. Me desperté llorando, pero no de tristeza. Era una mezcla rara de emoción y alivio. Tal vez era mi forma inconsciente de cerrar un ciclo, de perdonarla desde otro plano, sin necesidad de palabras. No escribí ese sueño en ningún lado. Solo lo guardé como uno de esos momentos que no se pueden explicar, pero que te sanan sin que nadie más lo entienda. Desde entonces empecé a tener pequeños rituales para recordarme quién soy. Cosas simples, como encender una vela los domingos a la noche y escribir una frase que me haya resonado durante la semana. O salir a caminar sin celular, solo para escuchar mis propios pensamientos. Me volví más presente, más consciente de lo que dejo entrar a mi vida. Ya no tolero palabras vacías, ni relaciones tibias, ni promesas flojas, porque entendí que la vida es demasiado corta para rodearse de lo que no suma. Y aunque todavía tengo días grises, ya no me asustan. Sé que pasan, sé que vienen para enseñarme algo. Y eso ya es una forma de luz. Un día, mientras hablaba en uno de los encuentros, una mujer me preguntó qué fue lo que más me dolió. No supe qué responderle de inmediato, pero después lo entendí. Lo que más dolió no fue la traición, ni el engaño, ni el beso robado. Lo que más dolió fue descubrir que yo me había abandonado a mí misma para sostener una fantasía, que vi señales y las ignoré, que me negué a escuchar mi propia voz. Eso fue lo más difícil de perdonar, mi silencio, pero cuando lo hice, cuando me abracé con todo eso encima, algo cambió para siempre, porque entendí que no se trata de no caer, se trata de no quedarse abajo. Y yo, después de todo, me levanté. En uno de esos talleres, una chica joven se me acercó al final. Tendría unos 20 y pico, los ojos hinchados y las manos temblando. Me dijo: «Tu historia me hizo entender que tengo que irme». Me abrazó fuerte, sin decir nada más. Y ahí confirmé algo que ya venía sintiendo. Compartir no es solo catarsis, es también una forma de acompañar, de decirle a otra mujer: no estás sola, sin necesidad de muchas palabras.
porque cuando una mujer se levanta después de haber sido rota, se convierte en faro para otras. Y si eso es lo único que saco de todo esto, entonces valió la pena. No porque el dolor haya sido justo, sino porque yo lo convertí en algo útil. Desde ese día empecé a pensar en cómo dejar una huella más concreta, no solo palabras al viento. Así que reuní todos mis textos, pinturas y notas, y los armé como una especie de libro artesanal. No para venderlo, sino para regalarlo en esos encuentros. Lo llamé Renacer sin permiso, porque así fue. Yo no pedí que me destruyeran, pero elegí reconstruirme, y ese gesto, tan pequeño, se volvió un acto de amor propio enorme. Algunas mujeres me escribieron después de leerlo, diciéndome que habían hecho cosas similares, que habían quemado cartas, cortado fotos, pintado paredes enteras para sacar el dolor, y entendí que cada una encuentra su forma de sanar, pero que todas tenemos el poder de transformar lo que nos rompió. Una tarde, volviendo a casa después de una charla, pasé por una joyería del centro. Había una vitrina con anillos antiguos, de esos que parecen tener historia. Me detuve un rato a mirar. No buscaba nada en particular, pero vi uno que me llamó la atención. Era sencillo, con una piedra opaca, pero con un diseño firme. Me hizo pensar en mí. Ya no necesitaba símbolos de amor de nadie, pero quise comprarlo igual, como un recordatorio de lo que soy hoy, alguien que eligió seguir, aunque le costara el alma. Me lo puse en el dedo anular, sin que significara compromiso con nadie. Era un compromiso conmigo, con no volver a abandonar lo que siento, con no dejarme de lado nunca más. Después de eso, empecé a sentir algo nuevo. No euforia, no alegría desbordada. Paz. Esa paz que se siente cuando ya no estás huyendo de tu historia. Cuando podés convivir con lo que dolió sin que te ahogue. Salía a caminar y me encontraba sonriendo sin motivo. Cocinaba para mí con cariño, me compraba flores, pequeños gestos que antes reservaba para cuando tuviera pareja. Y ahora eran míos, solo míos. Empecé a vivir desde otro lugar, no desde la carencia, sino desde la elección. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo estar, y eso era suficiente, porque después de tanto ruido, tanto caos, tanto dolor, la calma también se aprende y se agradece como un tesoro. A veces me preguntan si volvería a amar, y la verdad es que no tengo una respuesta cerrada. No me niego al amor, pero tampoco lo busco como antes. Si llega, bien. Si no, también. Porque aprendí que hay muchas formas de vivir una vida plena, y no todas tienen que incluir una pareja. Hoy mi amor más fuerte es por mí, por las mujeres que me rodean, por los espacios que construimos juntas, por esas charlas profundas, por los abrazos sinceros, por las risas que sanan. El amor romántico ya no es el centro de mi vida, es una posibilidad más, no una necesidad, y eso me libera. Con el paso del tiempo fui juntando fotos nuevas, recuerdos distintos. Mi casa ya no tiene rastros de lo que fue esa vieja historia. Los cuadros que cuelgan los pinté yo. Las velas que enciendo tienen mi olor favorito. Los libros en la mesa son regalos que me hice a mí misma. Todo habla de la vida que construí desde el derrumbe. No hay espacio para lo que me hizo daño. Y no porque lo niegue, sino porque ya no lo necesito cerca. Ahora mi hogar es un reflejo de mi renacimiento. Cada rincón tiene algo que me recuerda lo lejos que llegué. Y cuando alguien me visita y me dice, ¿se siente paz acá?, yo sonrío. Porque eso es exactamente lo que quería construir, un lugar donde se respire libertad. Un día cualquiera, mientras ordenaba cajones, encontré la carta de mi mamá otra vez. Estaba en el fondo de una caja que casi nunca abría. La leí de nuevo, esta vez sin llorar, sin enojo, solo con una especie de distancia serena. Ya no me dolía. Era como leer la historia de otra persona. La volví a guardar, no por apego, sino como recuerdo de hasta dónde se puede llegar y seguir viva.
Porque a veces es necesario recordar de dónde venimos para no perder de vista lo que nos costó estar donde estamos. No siento que le deba nada, pero tampoco siento que le deba odio. Lo que pasó me marcó, sí, pero no me define. Y eso es todo lo que necesito saber. Esa noche me senté en el balcón con una copa de vino y el pelo revuelto por el viento. Pensé en todo lo que había vivido, en la mujer que fui, la que sufrió, la que gritó, la que se encerró, y en la mujer que soy ahora, más firme, más clara. No más feliz, tal vez, pero sí más en paz. No sé qué viene después. No sé si volveré a amar con locura o si me enamoraré del silencio. Pero lo que sí sé es que ya no tengo miedo, porque lo peor ya pasó, y sigo acá, entera. Con cicatrices sí, pero entera. Y eso, para mí, ya es una victoria. Me acuerdo de una frase que escuché una vez y se me quedó grabada. Hay cosas que no se superan, se sobreviven. Y sí, lo mío fue eso. No lo superé como quien pasa de página y ya está, lo sobreviví. A veces con dignidad, a veces a los tumbos. Pero lo hice, y hoy puedo contar mi historia sin romperme. Puedo mirarla de frente, puedo usarla como puente, no como muro, y eso es algo que nadie me puede quitar. Porque sobrevivir también es una forma de resistencia. De gritarle al mundo que no importa cuánto te rompan, siempre podés armarte de nuevo. Distinta sí, pero nunca menos. Y cada vez que miro mi reflejo, veo a alguien que ya no espera ser rescatada, que no necesita permiso para ser feliz, que no idealiza, que no se calla, que no se conforma. Veo a una mujer que atravesó el infierno y salió con fuego propio, que aprendió que el amor no duele, que la traición no es normal y que el respeto no se mendiga, que entendió que a veces las peores traiciones vienen de quienes más amamos, pero también que de esas heridas puede salir una fuerza que no sabías que tenías. Y eso cambia todo. No lo que pasó, pero sí lo que viene. Y así, un día cualquiera, decidí cortarme el pelo aún más corto. No porque estuviera triste, no porque quisiera olvidar, sino porque quise marcar, con algo visible, todo lo invisible que había sanado. Entré al salón, miré a la estilista y le dije, córtalo como si me estuvieras quitando todo lo que ya no soy. Ella no entendió del todo, pero lo hizo. Y cuando me vi en el espejo, me sonreí. No era un nuevo comienzo, era la confirmación de que ya había comenzado hace rato. Era un acto simbólico, simple, pero profundo. Porque a veces los gestos más pequeños son los que cierran capítulos que dolieron como si te arrancaran el alma. Y con ese corte, con ese espejo, con esa imagen nueva, me despedí de todo lo que fui. No con odio, no con tristeza, con agradecimiento, porque esa mujer rota fue la que me empujó a reconstruirme. Porque sin esa traición, sin esa herida tan brutal, quizás nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser. Hoy miro hacia atrás sin miedo, camino hacia adelante sin expectativas, y vivo el presente como un regalo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que el amor verdadero no traiciona, no se esconde, no te parte. El amor verdadero te sostiene. Y el primero que tenés que encontrar es el tuyo propio.